We would like to speak under the theme tonight, Alabanzas al Señor. Nos gustaría hablar bajo el tema esta noche. time to wear it. Es hora de usarlo. It is time to wear it. Es hora de usarlo. Hallelujah, praise the Lord. Aleluya, alabanzas We are al Señor. all familiar with this passage from the scripture. Estamos un poco familiarizados con esta parte de la Escritura. Whenever we are spoken about Ephesians chapter 6, Cuando hablamos de Efesios capítulo 6, we say, decimos sí. it's about the armor of God. Es sobre la armadura del Señor. Amen. Amén. The book of Ephesians, or the epistle or the letter of Paul to Ephesians, El libro de Efesios o la carta de Pablo hacia los Efesios amen, was written when he was in jail, in prison. fue escrita cuando él estaba en la cárcel, en prisión. Several times he says, as I am in prison, Muchas veces él dice allí, estando en prisión. I am an ambassador in bonds, verse 20. Y vemos en el versículo 20 que era un embajador en cadenas. It means that he was in prison. Significa que él estaba en prisión. Hallelujah. But how wonderful is this letter to the Ephesians? Aleluya, pero qué maravillosa es esta carta a los Efesios. Amen. Amén. I find it very edifying. Yo la encuentro increíble. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So I want to start by saying that the first verse that verse 12 says. Así que me gustaría iniciar con las primeras palabras que el versículo 12 dice. It says, for we wrestle not against. Porque no tenemos lucha contra. It means we don't fight against. O sea, significa que no luchamos en contra de, Or that we are not at war against o que no estamos en una guerra contra flesh and blood. carne y sangre. Amen. Amén. So, this is telling us Así que esto nos dice that there's always been a war. que siempre ha habido una guerra. Have you ever heard about wars? ¿Ha escuchado alguna vez sobre guerras? Yes or no? ¿Sí o no? Hallelujah. Yes, absolutely. Aleluya, amén, así es. If you have read the word of the Lord, Si usted ha leído la palabra del Señor, wars have been present through the centuries. las guerras han estado presentes durante siglos And let's say the most recent ones, y podríamos decir que las más recientes, we could speak about World War I or World War II, podríamos hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, even the wars that are being held right now. incluso las guerras que se están dando ahora mismo. Yes, those countries in Europe and in Asia. Amén, aquellos países en Europa o en Asia. Hallelujah. So there's been countless battlefields, Amén, así que han habido muchos campos de batalla, countless, many. muchísimos, Hallelujah. In different countries. en diferentes países. Amen. Amén. Have any of you been to military service? ¿Cuántos de ustedes han ido al servicio militar? Amen. 1, 2. Uno, dos, Not many. no muchos. Hallelujah. I was paid the how do we call that? The certificate. Yo pagué el certificado. Well, my dad paid it. Mi padre pagó el So certificado. I didn't have to go to the military service. Así que no tuve que ir al servicio militar. I'm not familiar with weapons. Y no estoy familiarizado con armas. Yes, my name Sí, mi nombre could sound like a little weapon, puede sonar como arma. right? My name is Uzi. Mi nombre es Uzi. So many people say, "Oh, like the machine gun." Así que algunos dicen como el arma. I said, "No, it's different." Digo, no, es diferente. Praise the Lord. So I'm not familiar with war, Alabanzas al Señor, no estoy familiarizado con guerras, but I know pero sé of people de personas that have been in wars, que han estado en guerras, in the battlefield. en el campo de batalla. And my brother-in-law, Y mi cuñado, he used to serve in a special force of the police. él solía servir en una fuerza armada de la policía. It was back in
I'm not sure about 2002, probably 2004. Fue como en el año 2002 And he already retired, y él se retiró, but as he's my brother-in-law, pero como es mi cuñado, he would tell us the stories. él nos contaba las historias. Not very nice stories. No, historias no muy agradables. Yes, when he was telling us the stories, Sí, cuando él nos estaba contando las historias, that was engaging. eso era muy, nos tomaba, era bastante llamativo. And you would imagine the battlefield Y usted se imagina el campo de batalla and the enemy all around, wherever you could imagine. y el enemigo alrededor, todo lo que usted puede imaginar. So we would sit down around him, Así que nos sentamos alrededor de él and he even would make those noises, y él empezaba a hacer esos sonidos, like the guns, like the machine guns. como las armas, estas máquinas. So that was amazing, but at the same time was terrifying. Esto era increíble, pero a la vez era muy terrorífico. That was not a game. Eso no era un juego, That was not a video game. no era un videojuego That you are killed and you again go and continue. que a usted lo matan y después se levanta y continúa. Yes, and you pay for more lives. Y usted paga por más vidas. No, that was real life. No, eso era la vida real. And he would always end up saying, Y también en este dicho, he would always end up the story saying, y él siempre terminaba las historias diciendo, war is terrible. la guerra es terrible, War is horrible. la guerra es horrible. I wouldn't recommend anyone to be at war No le recomiendo a nadie estar en una guerra, because your life is at risk. porque su vida está en riesgo. Amen. Amén. Hallelujah. Praise the Lord. So this to give you a context of what we're going to speak tonight. Bueno, y para darles un contexto a lo que vamos a hablar en esta noche, We are going to go to one of the most iconic battles vamos a in ir the a Old Testament. vamos a ir a una de las batallas más icónicas en el Antiguo Testamento. You may say what it is. ¿Usted me podría decir cuál es? Yes, correct. Así es, correcto. Let us go to the book of 1 Samuel chapter 17. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. So in the book of Samuel chapter 17, Así que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, this great story takes place, esta gran historia toma lugar and it gives different details, y da detalles diferentes, but it's wonderful to read it, examine it, and search it. pero es muy importante y maravilloso escudriñar y estudiar And to read it slowly, y leerlo despacio, because you have been preached many times about David and Goliath. porque usted ha escuchado muchas veces sobre David y Goliat. Probably is the most liked story for kids, Probablemente es la historia más contada a los niños, right? Even ¿Verdad? if they are not Christian. incluso si ellos no son cristianos. But that story is remarkable. Pero esta historia es bastante memorable. Now, when we come to study this story, Así que cuando llegamos a estudiar esta historia, we need to make a kind of context of what was happening there. necesitamos como un poco de contexto de qué estaba pasando allí. Amen. The sore enemies to the people of Israel called the Philistines. Vemos al grupo enemigo de los israelitas, que eran los filisteos. They were sore enemies. Ellos eran unos enemigos terribles. They would like to have conquered Israel many times. Ellos quisieron conquistar Israel muchas veces, All the places around. todos los lugares alrededor. But Pero something happened. algo pasó. And the story says that Saul La historia dice que Saúl was chosen as a king of Israel, fue escogido como rey de Israel, the first king of Israel. el primer rey de Israel. The Lord saw him. El Señor lo vio This is the guy that I want to be king of Israel. y dijo, este es el muchacho que yo quiero como rey de Israel. Samuel anointed him. Y Samuel le ungió. Amen. He was chosen by God. Amén, fue escogido por Dios. And then he starts, the Spirit of the Lord Y vemos que el Espíritu del Señor came upon him.
vino sobre él he would deliver the people of Israel in some battles. para liberar al pueblo de Israel en algunas batallas. But we see how the heart of Saul became disobedient. Pero vemos cómo el corazón de Saúl se vuelve desobediente. So the Lord decided that he gave him a chance. The Así- first time he was disobedient, but the Lord gave him a chance. Así que el Señor decide darle una nueva oportunidad. Él fue desobediente, pero el Señor le da una nueva oportunidad. But he again does what the Lord didn't commanded him to do. Que fue algo que él hizo que el Señor no le había mandado hacer. The Lord told him, kill everything El Señor le dijo, mate a todo of the people of Amalek. del pueblo de Amalek. But he did not obey. Pero él no obedeció. And he was wiser than God. Él se creyó más sabio que He Dios. said, no, I'm going to offer these sacrifices of the best cattle, of the best sheep for the Lord. Y él dijo, no, yo voy a ofrecer el mejor sacrificio de mi ganado al Señor. But the Lord had told him not to spare anything. Pero el Señor no le había mandado hacer eso. The Lord told him, kill everything. El Señor le dijo, mate todo. Cattle, El Cattle. ganado, the sheep, las the oxen, ovejas, los animales, and even the people. incluso las personas. So he did not obey. And then the Lord said, okay, no more with you. Así que él no obedece y el Señor dice, bueno, no más con usted. The Lord already had David. El Señor ya tenía a David. Amen. So Samuel is sent to the house of Jesse. Amén. Así que el Samuel. Samuel fue enviado a la casa del padre de David, de Isaí. And he was anointed. Y él fue ungido. Of course, you know the story. The Samuel saw Eliab and said, "Oh, this is the one." Claro, y cuando usted escucha la historia de David, usted dice, este es. Samuel said, "Wow, the appearance. He's tall. He's brave. He's courageous." Y cuando Samuel lo ve, dice, este es su coraje, su valentía, su parecer. But the Lord said, "No, no, no, no. I don't look to the appearance, outer appearance. Pero el Señor dice, no, yo no miro la apariencia, lo de afuera. I look at the heart." Yo miro los corazones. So then David is called from the sheep Así que luego David es llamado de donde las ovejas and is anointed. y es ungido. So the Spirit of the Lord departed from Saul Así que el Espíritu del Señor se aparta de Saúl and comes upon David. y viene sobre David. Of course, he was not a king yet. Claramente él no era rey aún. So it turns out that Saul was tormented, Así que vemos que Saúl es atormentado. and he asked for some musicians to come to help him. Y él incluso pide a algunos músicos que vengan a ayudarle. So, oh yes, I know one. He's a good, let's say, harpist. I don't know. Y dicen que conocen a un buen músico, alguien que toca el arpa. And he plays it very well. Y él toca muy bien. So he meets David. Saul meets David. Así que Saúl necesita a David. He meets David. Él se encuentra con David. And the Bible says that he loves him. Y la palabra dice que él le amó, Saul loves David. que Saúl amó a David. So, well, he didn't know that he was already anointed as a king. Pero él no sabía que ya había sido ungido como rey. You know the story. Usted conoce la historia. Praise the Lord. So they go to the battle. Así que ellos van a la batalla And this is taking place in two mountains, y esto toma lugar en dos montes. two opposite mountains. Dos montes o montañas opuestas. In this mountain was the army of the Philistines. En este monte estaba el ejército de los filisteos. And on this mountain was the army of Israel. Y en este estaba el ejército de Israel. And there was a valley in the midst. Y había un valle de por medio. And of course, what had happened before was that the people of Israel was afraid. Y claramente lo que había pasado antes es que el pueblo de Israel tenía temor. Yes, they had gathered all the army Ellos juntaron todo el ejército and they were ready to war, y ellos estaban listos para pelear, but there was fear. pero había miedo. Even some brothers, David's brother, were there. Así que incluso algunos hermanos de David estaban allí. That's why David appears in that battle, Es por eso que David aparece en esta batalla. because he was told, take this food to your brothers,
porque él estaba con sus hermanos. He was told by his father, take this food to your brothers. Él fue enviado por su padre a llevarle una comida a sus hermanos. Distant bread, loaves, Tal vez tomé pan, 10 pieces of loaves, 10 pedazos de pan some cheese, y un poco de queso, and he comes to the battlefield. y él va al campo de batalla. What happens is that in chapter 17 Lo que sucede allí en el capítulo 17 is that in verse 4. es en el versículo 4. Let us read. Vamos a leer. It says, and there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. So he was a giant. He was a very high and strong man. Así que él era un gigante, era un hombre alto y fuerte. So I imagine that he went down the mountain Así que imagino que él estaba allá debajo de la montaña and started shouting so many things against the people of Israel. y estaba gritando muchas cosas contra el pueblo de Israel. Bring me a man Tráigame un hombre that I may fight. para que yo pueda pelear con él. Hallelujah. So these threatening words Aleluya. Así que estas palabras, were heard by all the army, the soldiers of the people of Israel. todo el ejército y los soldados de Israel las escucharon. But guess what? Pero adivine qué, They were afraid. ellos tenían miedo, They were fearful ellos estaban temerosos because of the words of this champion, says the word of God. por las palabras de este gigante, de este paladín, como dice la palabra del Señor. So it was until David was giving the food to his brothers, Así que fue hasta que David dio la comida a sus hermanos and then he heard the voice of this man, Goliath. y él escuchó la voz de este hombre, de Goliat, It's like, how is this possible? y dice, ¿cómo es esto posible? It means that he was not fearful. Significa que él no tenía miedo. It means that he was not afraid of the voice and the words that this Goliath was saying. Él no estaba temeroso ni tenía miedo de las palabras que Goliat estaba diciendo. You may guess why. ¿Usted puede adivinar por qué? Can you think of what was the reason? ¿Usted puede pensar cuál era la razón? Hallelujah, praise the Lord. We're going to find it out. Aleluya, vamos a encontrarla. Praise the Lord. So as he listens to this voice of this man, Que mientras él escucha las palabras, la voz de este hombre, say, let me go. diciendo, permítame ir, I want to fight him. quiero pelear, luchar. And he is taken to Saul. Y él es tomado por Saúl. He was taken to where Saul was, Él fue tomado a donde Saúl estaba. and they spoke. Y ellos hablaron. Say, but how is this going to happen? Y decían, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? If you're a young man, Si usted es un muchachito. if you go to verse 33, there in verse 17, Y si usted va allí al versículo 33, it says, and David said unto Saul, let no man's heart fail because of him. 33. ok, versículo 33, dijo Saúl a David, no I'm podrá. sorry, 32. Versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. And then it says in 33, and Saul said unto David, thou art not able to go against the Philistines to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Y dice el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. So for human eyes, Así que para los ojos humanos, for Saul's eyes, para los ojos de Saúl, David didn't have anything to do with Goliath. David no tenía nada que hacer con Goliat. Of course, David probably was not muscular. Tal vez David no era musculoso, He was not very high or tall. no era muy alto, He was not a man of war, no era un hombre de guerra and he was very young. y era muy joven. Hallelujah, praise the Lord. Aleluya. That was what made Saul
say, thou art not able to go against the Philistine. Esto es lo que hace a Saúl decir que no podría ir en contra del filisteo. Remember, the Spirit of God was not upon Saul anymore, Recuerde que el Espíritu de Dios no estaba más sobre Saúl, because the Lord had already rejected him. porque el Señor ya le había rechazado. How sad is when the presence of the Lord is not upon us anymore. Qué triste es cuando la presencia del Señor ya no está en nosotros. We see the world in a different way. Vemos el mundo de una manera diferente. We see our daily life in a different way. Vemos nuestra vida diaria de una manera diferente. Probably it tends to be negative. Probablemente tiende a ser negativa. We say, no, that's not possible. Y decimos, no, eso no es posible. And every chance that we see that could happen, Y en cualquier oportunidad que vemos algo bueno suceder, say, no, that's not going to happen. decimos, no, esto no va a pasar. Because we don't have the Spirit of God anymore. Porque no tenemos más el Espíritu de Dios. Probably we are going through a difficult desert. Probablemente estamos pasando por situaciones difíciles A difficult desert. y desiertos difíciles. Hallelujah. So David's vision was completely opposite. Así que la visión de David era completamente opuesta. You see in the words that he said, Usted lo ve en las palabras que él dice. let no man's heart fail because of him. Dice en el versículo 32, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. He was speaking about the people who were there, Él estaba hablando de las personas que estaban allí, the soldiers that were afraid los soldados que tenían miedo because of the words of this Goliath the giant. por las palabras de este gigante Goliat. It says, thy servant will go and fight with the Philistine. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. That was totally the opposite. Eso era totalmente lo opuesto. He knew Él conocía, that the Lord was with him él sabía que el Señor estaba con él and that the Lord would give him the victory. y que el Señor le iba a dar la victoria. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. And probably I could ask you a question. Y probablemente me gustaría preguntarle algo. What is the most or what is the best part of this story for you? ¿Cuál es la mejor parte de esta historia para usted? What do you find most interesting about ¿Qué encuent- this story? ¿Qué encuentra usted más interesante en esta historia? That the little boy kills a giant Que este pequeño muchacho derrota al gigante against all odds. contra todo. Like, nobody could say, "Oh, David can kill the giant," Nadie podría decir, oh, David pudo haber matado al gigante. because that was, humanly speaking, impossible. Porque hablando humanamente era imposible. You know why? ¿Usted sabe por qué? Let us see. Vamos a ver. In chapter 17, it starts to describe how this man was wearing, what he was wearing. Allí en el versículo 17 podemos empezar. Chapter 17, verse 5. Primera de Samuel 17:5 empezamos a ver cómo es la vestimenta de este hombre. And it says, and he had a helmet of brass upon his head, Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza. and he was armed with a coat of mail, Y llevaba una cota de malla. and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. And verse 6, and he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders. Versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Verse 7, and the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron, and one bearing a shield went before him. Versículo 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Who could dare to say Goliath is going to be defeated? ¿Quién iba a creer o a decir Goliat y va a ser derrotado? No one. Nadie. No one would say that giant, how strong he is. Nadie va a decir este gigante nadie lo puede derrotar. See
the weight that he's carrying on him. Mire la manera en la que él venía vestido. It is said that approximately was 120 kilograms of all these elements. Dice que aproximadamente eran 120. 120. 120 kilogramos que él llevaba encima. So imagine that. Así que imagine esto. It's about how do you say that? 2 bags of cement. Podríamos decir que era como 2 Almost bolsas. 3. 2, casi 3 bolsas de cemento. That's very heavy. Eso es muy pesado. But he was nothing for him Pero no era nada para él. because he was very strong. Porque él era muy fuerte. Hallelujah. He had all this protection upon him. Tenía toda esta protección sobre él. So this coat of mail Así que esta cota de malla would preserve his body to not be cut. cuidaba su cuerpo de que fuera cortado. Have you ever seen this glove of the butchers? ¿Ha visto alguna vez los guantes de los boxeadores? De los carniceros. That was similar. Es but algo similar. enormous on him. Grande, algo grande sobre él. Sometimes our bag is very heavy and we walk like this. Algunas veces nuestra espalda es muy pesada y caminamos así. Our school bags or O también nuestra mochila del colegio. so. Imagine the weight that he was carrying. Así que imagine la manera en la que él lo estaba cargando. Hallelujah. Aleluya. All these elements Así que todos estos elementos were supposed to be worn by men of war se suponían que era para que los hombres de guerra los usaran, to preserve their lives para preservar sus vidas when they go out to fight. cuando ellos salieran a luchar. And the same Saul tried on David. Y lo mismo, Saúl trató de hacer lo mismo con David. It says that Saul told him, okay, wear my garments, let's say. Dice que Saúl le dijo a David, use mi armadura, use mi vestimenta. And it says in verse 39, Y dice allí en el versículo 39, same chapter. mismo capítulo. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, and he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off him. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. So Saul Así que Saúl tried to preserve David's life. trata de preservar la vida de David. He says, with one slash of the sword, Dice, tal vez con un espadazo he's going to divide David into 2. van a partir a David en 2. Imagine the difference in size. Imagínense esa diferencia de altura. Hallelujah. So he said, okay, probably if we give him my garments, he's Hallelujah. going to be safe. Y él dice, si tal vez le doy mi vestimenta, él podría estar a salvo. But it was not so. Pero no era así. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now moving on because time is short. Continuando ya que el tiempo es corto. Praise the Lord. And then David was sure, completely sure. Así que vemos que David era pequeño. No, he was sure, David estaba seguro, completely sure completamente seguro, that it was the Lord's victory. que era la victoria del Señor. That it was not with the spear, Que no era con lanza, or it was not with the sword. que no era con espada, It was the Lord's power. que era el poder del Señor. Hallelujah. He trusted in the Lord blindly, Aleluya. Él creyó en el Señor ciegamente, completely. completamente. Hallelujah. And then, you know, the weapon that he used. Y David sabemos la arma que David usó. Amen. How many of you know it? Amén. ¿Cuántos de ustedes la conocen? A sling, right? Ahora, The sling that he used with a stone. que él usó una piedra como arma. Amen. And the sling. Y
la honda con la Sling. piedra. Hallelujah, praise the Lord. That was his weapon. Así que esta fue su arma. Hallelujah. Why are we saying and trying to explain all these weapons and elements? ¿Por qué estamos tratando de hablar sobre estas armas y estos elementos? It was a war. Porque era una guerra. It was a reproach against the people of Israel. Era una guerra contra el pueblo de Israel. Y había una afrenta de por medio. This giant Goliath has spoken bad about the people of Israel. Este gigante, Goliat, habló mal contra el pueblo de Israel. And even the words that when he starts speaking with David, Incluso las palabras de cuando él inicia a hablar con David. am I a dog? ¿Soy un perro? Am I a dog ¿Soy un perro? that thou comest to me with staves? Para que vengas a mí con palos. 43. En el versículo 43 podemos leerlo. So this language Así que estas palabras was disrespectful. era bastante despectivo. Hallelujah, praise the Lord. Alabanzas al Señor. And even it says that he cursed David. Incluso dice que él maldijo a David. So you can imagine someone cursing. Así que usted puede imaginarse a alguien maldiciendo. No. You don't want to listen to that. Usted no quiere escuchar eso. Amen. Amén. Praise the Lord. And so the battle starts. Así que la batalla inicia. David picks up 5 stones, Dice que David toma 5 piedras puts it in the shepherd's bag, que estaban en su saco pastoril and he goes against the Philistine. y él va contra el filisteo. And then it says in verse 44, Y dice en el versículo 44, it says that the Philistines said to David, "Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field." dice en el versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David was completely quiet and knowing that the victory was his. David estaba completamente tranquilo sabiendo que la victoria era del Señor. No word from this giant No habían palabras de este gigante that could make the heart of David move. quisieran que el corazón de David se moviera Hallelujah. On the opposite, al lado opuesto. he said, "Thou comest to me with a sword Dice allí en el versículo 45, tú vienes a mí con espada and with a spear y lanza and with a shield. y jabalina, But I come to thee mas yo vengo a ti in the name of the Lord of hosts." en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hallelujah. Praise the Lord. How many of you can praise God? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes pueden alabar al Señor? The God of the armies of Israel. El Dios de los escuadrones de Israel. Hallelujah. And he adds and says, whom thou hast defied. Y allí dice, a quien tú has provocado. Praise the Lord. Now, I want you to think of this. Alabanzas al Señor. Quiero que piensen esto. It was not necessary, or it was in vain for this giant to have all this armor upon him. Bueno, no era necesario o en vano que este gigante tuviera toda la armadura sobre él. Because the victory was not going to be his. Porque la victoria no era para él. Hallelujah, praise the Lord. The Lord had already established who the winner was. Aleluya, el Señor ya había establecido quién iba a ser el ganador. Now, in the chapter that we read at the beginning, Ahora, en el capítulo que leímos al principio, if we read after the verse that we read in verse 12, si leemos después del versículo 12 que leímos, let us make a parenthesis. vamos a hacer un paréntesis. Praise the Lord. If we go to Ephesians 6, chapter 6, we're going to read. Si vamos nuevamente a Efesios capítulo 6. Now I want to do something, and I'm going to read backwards. Ok, voy a leer From verse 17, moving backwards. Ok, vamos a leer desde el versículo 17 hacia arriba. Yeah, amen. And it says, verse 17, "And take the helmet of salvation Dice 17, y tomad el yelmo de la salvación
and the sword of the Spirit, y la espada del Espíritu, which is the word of God. que es la palabra de Dios. Verse 16. Versículo 16. Above all, Sobre todo, taking the shield of faith, where ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. And your feet shod, verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. And then 14, stand thereof, therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de And now justicia. 13. Y ahora el 13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. So we see that you and I, we are in a war. Así que vemos que usted y yo estamos en una guerra. We are wearing this armor of God Estamos usando la armadura de Dios because we're in war. porque estamos en guerra, Because the people of God should not sleep porque el pueblo de Dios no debería dormir and just stop thinking that we're not in war. y dejar de pensar que no estamos en una guerra. It is a constant battle Es una batalla constante against our flesh, contra la carne, against our flesh, contra nuestra against the carne, enemy contra el enemigo of our souls. de nuestras almas. So, by no means we have to think that, oh, I am a Christian and I'm not going to be attacked. Así que no puedo pensar de, sí soy cristiano y pues nadie me va a atacar. Yes, you can say, yes, the Lord is with me. Sí, usted puede decir, el Señor está conmigo. Who against me? ¿Quién contra mí? Yes, that's the word of God. Sí, eso es la palabra del Señor. But this is also the word of God. Pero esto también es la palabra del And Señor. this is Paul encouraging us. Y nos está llamando, diciendo, Paul is saying, y Pablo está diciendo, so that we may stand firm, para que podamos estar firmes, so that we may overcome para que podamos vencer evil. el mal. And in the evil day, Y en el día malo, hallelujah, having this armor of God on. teniendo esta armadura sobre nosotros. When I was studying the story of David and Goliath, Cuando estaba estudiando la historia de David y Goliat, I see the physical armor of Goliath. vi como la armadura física de Goliat It is described, está allí descrita, but it was useless. pero fue innecesaria. It was useless. No sirvió para nada. And now I see David Y vemos a David with no armor, sin armadura. no helmet, No tenía casco, no coat of mail. no tenía cota de malla, He didn't have the rivers. él no tenía allí en sus pies algo que lo cuidara, The protection la protección physically. física. But I know Pero yo sé that there was a spiritual protection que había una protección espiritual, because David porque David had faith. tuvo fe. And you know what faith is? ¿Y usted sabe qué es la fe? It's the shield. Es ese escudo, It's your protection. es su protección. Now, Ahora, how can we feed our faith? ¿cómo podemos alimentar nuestra fe? Through the listening or hearing the word of God. A través de escuchar la palabra del Señor. Sometimes we are attacked by the devil. Muchas veces somos atacados por el enemigo. It speaks about the fiery darts. Dice allí sobre los dardos de fuego. We are all attacked by the devil Estamos siendo atacados por el diablo every day todos los días in our mind, en nuestras mentes, with our thoughts, con nuestros pensamientos, in the going up and down. y de arriba a abajo, Yes, in our daily life. en nuestra vida diaria. Circumstances that may come to our life, Circunstancias que vienen a nuestra we vida, could be tempted. podemos ser The tentados. devil would have this, let's say, javelin, El diablo puede tener como esa jabalina
I want to make another parenthesis Quiero hacer otro paréntesis, because I was a little confused on this weapon. porque estaba como un poco confundida sobre esta arma. And it's that the spear, Y dice que esa lanza que él tenía it could be similar to the javelin, era similar a su jabalina, but this javelin were shorter pero la jabalina era más corta and was meant to be thrown y era para ser lanzada to the enemy. al enemigo. It was an attacking weapon, Era una arma para atacar, offensive, defensiva, ofensiva. and I said, like, I have in my mind the javelin that in the Olympics they throw, Y pensé en la jabalina que en los Juegos Olímpicos ellos tiran. but no, it's not that one. No es esa. It's this little spear that they could throw. Es como esa pequeña jabalina que ellos pueden tirar. Amen. Amén. Hallelujah. Praise the Lord. I close the parenthesis. Cierro el paréntesis. Praise the Lord. So those fiery darts that the devil throw at you, Así que estos dardos de fuego que el enemigo le envía they need to stop in the shield of faith. tienen que detenerse en ese escudo de la That's fe. why our faith needs to be increasing every day. Es por eso que nuestra fe debe estar incrementando cada día. We need to come closer to the Lord Debemos acercarnos al Señor and put on the armor of God. y ponernos la armadura de Dios. And why did I read this backwards? ¿Y por qué leí los versículos de abajo hacia arriba? Because we have to protect our heads, our thoughts, Porque debemos proteger nuestra mente, nuestros pensamientos with the helmet con ese casco of salvation. de salvación. You and I are here Usted y yo estamos aquí and we profess to be saved. y profesamos ser salvos. We confess that we are believers. Confesamos que somos creyentes. My beloved, it's not just for one day Mis amados, no es solamente por un día or just a title. o un título. Oh, yes, I'm Christian. Sí, soy cristiano. Amen. Hallelujah. Amén, aleluya. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. Amen. No, it's not about it. Sí, no se trata de eso. It's about being conscious Es sobre estar conscientes that this is important. The helmet of salvation is important. que ese casco de la salvación es importante. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluya. And then we have the word, Y tenemos la palabra, which is the sword, que es la espada, an offensive weapon que es una arma ofensiva that we use against the devil, que usamos contra el enemigo, that we use against the situations that come to our que life usamos contra las situaciones que vienen a nuestra vida, that seem to be very negative, que parecen ser negativas, very dark, muy oscuras. and that we seem not to be able to come out of it. Y vemos que tal vez no seremos capaces de salir de ellas. We need the sword of the word. Necesitamos la espada, la palabra de Dios. Whenever the devil comes to tempt us, Que cuando el enemigo venga a tentarnos, we have the sword tengamos la espada and we rebuke the devil. y podamos reprender al And diablo. we say, devil, Y podamos decir, you diablo, have not any chance usted no tiene ninguna oportunidad against me. contra mí. The Bible says La palabra dice that the Lord Jesus que el Christ Señor Jesús defeated you lo derrotó thousands of years ago hace más de 10,000 años at the cross of en Calvary. la cruz del Calvario. And he bought me. Y por mí, He bought me y Él me ha comprado with his precious con blood. su sangre preciosa. But we need to know the word. Pero debemos conocer la palabra. Do we know the word? ¿Conocemos la palabra? Are we reading the word? ¿Hemos leído la Are palabra? we eating the word? ¿Hemos comido de la palabra? Because the devil can come Porque el enemigo puede venir. and we take the sword. Y tenemos la espada. But the sword is this little. Pero la espada es así de pequeña. It's not gonna work. Eso no va a funcionar. Our thoughts are going to crumble down. Nuestros pensamientos van a sacudirse en allí. Accusations going to come. La acusación va a venir. Said, you Christian? You are a hypocrite. Va a decir, usted es un cristiano, usted es un hipócrita. Why do you go to church? Porque usted va a la iglesia. Why do you serve at church? Porque usted sirve en la iglesia. Why do you try to do the right thing always? Porque usted trata de hacer lo correcto siempre. And say, yes, that's right. Dice, sí, eso es verdad. And you start to fear. Y empieza a tener miedo. And the shield Y el escudo is vanished. se desvanece. And they were vulnerable. Y vamos a estar vulnerables Amen? Against the wiles of the devil. contra los planes del enemigo.
as we read. como lo hemos leído. Praise the Lord. Alabanzas So, al how Señor. important it is to have Así que, ¿qué tan importante es tener or to wear o usar the whole armor of God? toda la armadura de Dios? This is not written here by chance No está escrito acá por equivocación or just because Paul wanted to write more letters. o porque Pablo solamente quería escribir más cartas He didn't have more time or nothing to do in prison. o porque él no tenía tiempo o cosas que hacer en la cárcel. No, No, the Lord spoke through Paul. el Señor habló a través de Pablo. And this is important in our days. Y esto es importante en nuestros días. You know how many Christians struggle with depression? ¿Usted sabe cuántos cristianos luchan contra la depresión? You know how many Christians struggle with anxiety? ¿Usted sabe cuántos cristianos luchan contra la ansiedad? You know how difficult it is to come out of a vice, Usted no sabe lo difícil que es salir de un vicio or that the chains may be broken. para que las cadenas sean rotas. And then the Lord does all this work. Y el Señor tiene toda esta palabra. The Lord brings us from darkness to light. El Señor nos trae de las tinieblas a su luz. But that doesn't end there. Pero eso no se queda allí. It's not finished yet. No se ha terminado. We need to continue. Debemos continuar. The Lord saved us. El Señor nos salva. The Lord gave us new El life. Señor nos da nueva vida. The Lord forgave our El sins. Señor nos perdona los pecados. The Lord gives us a new life. El Señor nos da una nueva vida. Just to be some decoration at church? ¿Solamente para hacer una decoración en la iglesia? No. No. The Lord wants you and me El Señor lo quiere a usted y me quiere a mí to be ready as soldiers para que estemos listos para ser with the soldados whole armor of God put on. con toda la armadura de Dios puesta. Because Goliath had the whole armor. Porque Goliat tenía toda la armadura. All the victory, according to men, was his. Todas las victorias según los hombres eran por esto. He had the victory assured. Él tenía la victoria segura. But no, Pero no, it is not by strength. no es por fuerza, It is not by power. no es por poder. It's with the power of God, Es with the con- power of the Lord. Es con el poder de Dios, con el poder del Señor. I'm closing. Now I want to return to the book of Samuel. Estoy terminando y me gustaría que me acompañara nuevamente al libro de 1 de Samuel 17. Because in verse 47, Porque en el versículo 47 here is the declaration of faith está la declaración de fe that David had. que tuvo David. Let us read from verse 46. Vamos a leer desde el versículo 46. This day will the Lord deliver thee into my hand, and I will smite thee and take thy head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth, not with sword or spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabanzas This is al the Señor. declaration of how David believed in the Lord. Esta es la declaración de David, de cómo David creyó en el Señor. He was taught. He knew the word, Él conocía la palabra. because a symbol, the 5 stones, Porque estas 5 piedras, it says that back in some verses back, volviendo a algunos versículos atrás, it says that he took his staff. Verse 40, it says he took his staff in his hand. 40. ok, y leemos en el versículo 40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras. It says smooth stones. Dice que eran lisas, piedras lisas. So this represents the law. Y esto representa The law. la ley.
the law of God. la ley de Dios. It means the word of God. Significa la palabra de So Dios. we need to defeat the devil with the word. Así que debemos vencer al enemigo con la palabra. And you know what? The sling Y vemos que esta onda is the Spirit of God, the Holy Spirit, es el Espíritu de Dios, el that, Espíritu that Santo, sends the word, que envía la palabra, that gives us the power to send the word que nos da ese poder de enviar la palabra to defeat our enemy, para vencer al enemigo, to defeat the devil, para vencer al diablo, to defeat the circumstances that you're facing. para vencer las circunstancias que usted enfrenta. But we need the word Pero necesitamos la palabra and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. Amen. Praise the Amén. Lord. Alabanzas al Now, Señor. David had a fantastic and phenomenal victory, Así que vemos que David tiene una victoria muy fantástica y fenomenal. to the point Al punto that some women que algunas mujeres were singing, estaban cantando. Saul has slain his thousands Saúl mató a sus miles and David his 10,000s. y David a sus 10,000. The Lord honored El Señor honró David, a David, not because he was a man of war, no porque era un hombre de guerra, not because he was wearing the armor, no porque él estaba usando una armadura, because he believed fue porque él creyó completely completamente in his God. en su Dios. Do you believe in your God? ¿Usted cree en su Dios? Do you believe that God is a living God? ¿Usted cree que su Dios es un Dios vivo? Do you believe that God can give you the victory? ¿Usted cree que Dios le puede dar la victoria? It is not by power, No es por it poder, is not by might, no es por fuerza, but the power of God. es por su Santo Espíritu. Hallelujah, amen. Aleluya. My beloved, just to conclude, Mis amados, ya para concluir, we are living perilous times, estamos viviendo tiempos peligrosos, very dangerous times. tiempos muy peligrosos. The Bible says that we should be aware La Biblia dice que debemos estar atentos that we may not fall, de que no fuéramos a caer, that we have learned de que hemos aprendido we should treasure it, que debemos atesorar and that we may be stand firm para que podamos estar firmes until everything is done. hasta que ya todo termine. When the trumpet of the Lord sounds, Cuando la trompeta del Señor suene, you and I usted y yo may be ready, podamos estar listos, as the Lord of hosts así como Jehová de los ejércitos. is going to call us. Él nos llamará. Hallelujah. We are going to gladly say, Amen, Lord. Aleluya. Felices vamos a decir amén, Señor. Come. Ven. Your church is waiting for you. Tu iglesia te espera, But we need to resist. pero debemos resistir. And the Lord is giving us the tools. Y el Señor nos está dando las herramientas. Are you going to use it? ¿Usted las va a usar? Are you going to start saying, Lord, I need to pray more. Usted va a empezar a decir, Señor, tengo que orar más. I need to read your word more. Tengo que leer la palabra I más. need to come closer to your presence more. Tengo que acercarme más a tu presencia. I need of your power more, Necesito de tu poder más. because I've been attacked, Porque estoy siendo atacado. because my thoughts are giving me a hard time. Porque mis pensamientos están siendo contrarios. The Lord is ready to help us. El Señor está listo para The Lord ayudarnos. wants to deliver El us, Señor quiere liberarnos. and He is giving us these tools Y Él nos está dando estas herramientas that we may be victorious, para que podamos ser victoriosos. that we may be Christians that shine the light of Christ. Que podamos ser cristianos que brillen con la luz de Cristo. Whenever we eat from the Word, Cuando comamos de la palabra del the Señor, Bible says that the Word is sweeter than honey. la palabra dice que la palabra es más dulce que la miel. Amen. And the one that comes from the honeycomb. Amén. Y de donde viene la miel. Amen. And this is going to give us light. When we read the Word of God, it says that the Word is lamp unto my feet. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es luz, es lámpara a mis pies. Amen. So Amen. it means that it's our guidance. Así que es nuestra guía. Today more than ever, Hoy más que nunca we need
Necesitamos to have the sword of the word. tener la espada del Espíritu. We need the shield of the faith, Necesitamos el escudo de la fe. the helmet of salvation. Necesitamos el yelmo de la salvación. Amen. How many of you can praise the Lord? Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden alabar al Señor? I would like to stand on your feet. Le invito a que se ponga de pie. Let us thank God for His word. Thank you, Jesus Christ, for your goodness. Thank you, God, for your presence in the midst of us. Thank you for your word. You want us to be courageous. You want us to take the whole armor and be courageous and brave and fight against the devil and fight against our own flesh, Lord. Help us, O Lord, to wear it more than ever. Help us to be ready that we, O Lord, may defeat the devil, not with our strength, not, O Lord, with our might, but with your word, but with your spirit, Lord. Oh, I pray for those who are here, God, the field to faint, the field that they are worthless, that they are, hallelujah, far from you, that they don't deserve salvation. I pray that you may give them, O Lord, a new opportunity, a new chance to come closer to you. In Jesus' name I pray, O Lord. I believe that you're the same God yesterday, today, and forever. That your word never fails. That your word will never pass away. Will always remain faithful, oh Lord, because your word is true.